Hola gente, hoy vengo con unos cuantos mods para el DeLorean 1.10 de Regreso al Futuro. Vamos a añadirle el Mr. Fusión, un mecanismo en las ruedas para ponerlas en posición de vuelo y algún detallito más para convertirlo en el DeLorean de la segunda película de la saga. Y todo esto impreso en 3D. Bien, pues hace unos vídeos atrás te enseñé cómo he diseñado y cómo crear tú mismo estos DeLorean Radio Control. Pero el DeLorean de la famosa saga de Regreso al Futuro sufre ligeras modificaciones en cada una de las pelis. Bien, pues el que ya te enseñé pertenece a la primera. En este vídeo vamos a hacer unos cambios para que se parezca al de la segunda. Es decir, le voy a añadir el reactor Mr. Fusion, que es una modificación que hace Doc para que el DeLorean funcione con basura en vez de con plutonio, mucho más ecológico la verdad. Y por otro lado, en esta peli el coche vuela orientando las ruedas hacia abajo, así que haré un mecanismo para girarlas, además de algún detallito más como la matrícula futurista. Vale, pues empecemos por el Mr. Fusion, pero no sin antes contaros unas cosas sobre el JLC de 3DP, que es el patrocinador de este vídeo. Esta vez os voy a hablar del servicio CNC que también ofrece JLC de 3DP. Además de tener servicio de impresión 3D, también hace mecanizado de piezas en multitud de materiales. Yo he encargado la base del diseño de mi chasis en dos materiales. La pieza negra es nylon y la metálica aluminio. La verdad es que es una pasada, simplemente tienes que subir el archivo .step a su web para que puedan mecanizarlo. Eliges el material, el acabado y demás, y poco después te dirán si está todo correcto, y te darán un presupuesto sin compromiso de lo que cuesta fabricar tu pieza. Una vez tengas el presupuesto, si te convence lo pagas, y en unos días lo tendrás en casa. El precio parte de los $8, no hay cantidad mínima de pedido y la calidad ya la estás viendo. Yo las pedí en basto, sin acabado, pero si no te gusta que se vean las pasadas de la fresa, se puede pedir pulido, grabado láser, anodizado, tiene muchas opciones. Y aún en basto, las aristas están súper suaves, el tacto es genial y están muy bien acabadas. Y en cuanto a precisión, pues genial también, estas piezas las he combinado con piezas impresas en 3D, y da gusto ver cómo encaja todo. Te dejo toda la información en la descripción del vídeo por si te interesa. Pásate aunque sea simplemente por echar un vistazo. Solo me queda dar las gracias a JLC de 3DP por dejarme probar y mostrar sus servicios y ahora sigamos con el vídeo. Como iba diciendo, vamos a empezar creando el reactor. Para todos los diseños que hago en este vídeo utilizo Autodesk Fusion. He partido del diseño que ya tenía y lo he ido creando fijándome en las referencias. Y una vez lo tengo, nos vamos al laminador. Todas las piezas se imprimen normal, con la misma configuración que el resto del proyecto y sin soportes. Todas excepto esta. Esta es una pieza que en la realidad es un cristal, por lo que quería que quedase lo más transparente posible. No solo he usado un material translúcido, sino que también he diseñado la pieza para imprimirla en modo vaso, y que de esta forma quede lo más transparente posible. Por eso, aunque veas una pieza maciza, la idea es que sea totalmente hueca. Puedes imprimir en modo vaso o configurar un perímetro, 0% de relleno y 0 capas superiores. Pero bueno, en modo vaso queda mejor. Eso sí, añade unas cuantas capas inferiores para llegar hasta este escalón que tiene la pieza. Con todo esto, más adelante en el vídeo verás cómo queda más transparente. Para imprimir he usado los mismos colores que lleva el proyecto y alguno más. El gris de la carrocería, negro, rojo, blanco y un translúcido. Ponemos en la impresora el primero y empezamos. Una vez tenemos todas las piezas, toca montarlo. Es muy sencillo, solo nos hacen falta, además de las piezas, dos tornillos de 8 mm de métrica 3. Por otro lado, y para evitar tener tornillos visibles, la bisagra que permite abrir la tapa y el cierre las he diseñado para ponerse un trozo de filamento en vez de un tornillo. Solo hay que meter un trozo por el agujero, cortar las puntas y con un poco de calor aplastamos un poco los extremos para que no salga de su sitio. Y así queda, la verdad es que cierra perfecto. Solo falta colocarlo en el coche. Para ello tenemos que retirar primero esta pieza. Abrimos el reactor para descubrir el tornillo y lo quitamos. Estas piezas serán reemplazadas por las nuevas. Ahora con el mismo tornillo que sujetábamos la primera pieza, sujetamos estas nuevas. Cerramos el reactor ecológico y listo, ya lo tenemos. Ahora viene la parte que más me ha costado con diferencia, pero a la vez la que más he disfrutado. La de hacer que las ruedas se giren mirando hacia abajo. Me encanta diseñar mecanismos y este es uno de esos que me ha puesto a prueba. En la segunda película el coche vuela.
Nuestro DeLorean es radio control, pero la verdad es que hacer una especie de dron para que el coche volase era algo bastante complejo por el simple hecho del peso que tiene. Entonces decidí hacer algo que muchos me habéis pedido, un chasis de exposición. Muchos queréis imprimir mis coches a modo de decoración sin más, sin necesidad de añadir componentes electrónicos. Y este es un modelo que se presta mucho a eso. Pero bueno, vamos a empezar y luego lo entenderás. Lo primero era idear un mecanismo. Al principio parecía fácil, añadir un punto de giro y listo, pero no. Si lo giro solamente desde un punto, la rueda choca en el chasis, queda muy baja, muy fuera, ningún punto de giro dejaba la rueda en una posición que me gustase, por lo que había que buscar otra solución. Al final, combinando un brazo que rota y otro que se desliza, conseguí la solución perfecta. El giro deja la rueda a la altura que debe estar, y el brazo la saca hacia afuera a la distancia justa para que no choque con el chasis, pero que a la vez la rueda no quede muy fuera. Una vez tenía este mecanismo, había que replicarlo en todas las ruedas y sincronizarlos entre sí. Esto lo he conseguido con engranajes de cremallera que unen las 4 ruedas en un solo engranaje central, para que se giren todas al mismo tiempo. Simplemente girando esta rueda con la mano, las 4 ruedas cambian su posición. Con todo el mecanismo probado y funcionando, solo quedaba hacer la parte baja del coche un poco más bonita. Guiándome con más referencias que fui encontrando, ha quedado algo como esto. Vamos a imprimir y te voy contando más cosas. Lo primero es la base, lo que es la parte baja del chasis. Todos estos relieves los he diseñado pensando en hacer un cambio de color en una capa y que quede algo más interesante. Empezamos imprimiendo en negro y a esta altura cambiamos a filamento gris. De esta forma estas piezas quedarán en 2 colores, hacemos lo mismo con el resto y continuamos. Dos de estas piezas serán en gris y rojo en vez de negro y gris, pero la técnica es la misma. Y ya el resto de piezas son todas negras menos las últimas, que van a llevar LEDs y les he sacado otras lucidas para que pase la luz. Bien, pues ya lo tenemos todo. Estas son todas las piezas del chasis. Parecen muchas, pero se monta bastante fácil. Eso sí, es muy importante que si te animas a replicar el proyecto, sigas el mismo orden de montaje que yo para que todo funcione bien luego. Empezamos por la base. Necesitamos estas piezas y 12 tornillos M3 de 8 milímetros. Las bases se encajan como un puzzle y con las piezas pequeñas y tornillos lo dejamos todo unido en una sola pieza. También se colocan ya las transparentes que luego llevarán luz. Las siguientes son estas, 4 tuercas, 2 tornillos de 8 milímetros, 2 de 12 y 2 rodamientos. Lo primero es montar los engranajes en el rodamiento en el eje, y este eje entre las dos partes de la caja y lo cerramos. Esta caja se compone de 2 piezas, una de ellas tiene los huecos tapados. Bien, pues en esta se atornillan los pilares que luego sujetarán la carrocería. Este paso se repite 2 veces y la única diferencia será esta pieza de los pilares. La que va en el eje trasero tiene los pilares más altos, pero todo se monta igual.
Vale, pues los siguientes son los mecanismos de giro de las ruedas. Con estas piezas, 2 tornillos de 8 milímetros, 6 de 12 milímetros y 2 rodamientos. Los guardabarros van marcados con unas letras. Esto es muy importante para saber su posición en el chasis. Los brazos que sujetan las ruedas son articulables, por lo que tienen que moverse suavemente. Así que estos agujeros los he repasado con una broca de 3 milímetros para que el tornillo quede libre. Importante, solo estos agujeros que yo hago, en el resto de piezas no. También es importante no apretar los tornillos que luego actuarán de articulación. Una vez esté todo montado, se tiene que mover libremente y sin esfuerzo. Luego habrá que mover 4 mecanismos iguales a la vez, y si le cuesta moverse nos será imposible activar los 4 desde la rueda central. Así que, importante que todo se mueva fácilmente, y como decía, este paso se repetirá 4 veces. Vamos a unir ahora 2 guardabarros a una caja con 4 tornillos de 8 milímetros, y nos vamos a ayudar también de un poco de grasa para que deslice más suave. La primera pieza que hay que poner es esta, la central. Nos aseguramos de que desliza sin esfuerzo y la dejamos metida hasta el final. Ahora los guardabarros, fíjate muy bien en la posición y en las letras de cada pieza. En este caso tenemos la caja de los pilares pequeños, el guardabarros FR a la izquierda y el guardabarros FR a la derecha. Estas piezas deben entrar a la vez. Presentamos cada una de ellas y las metemos al mismo tiempo. Esto hará que la cremallera central salga hacia afuera pero sin llegar a salirse del sitio. Fijamos todo con los tornillos y listo. Seguramente, y dependiendo de las tolerancias de tu impresora, estas piezas entren muy ajustadas. Si ves que en tu caso entra demasiado apretado y no deslizan ni con grasa, puedes volver a imprimir las cajas ajustando un poco las tolerancias. Este paso lo volvemos a repetir con el otro bloque y los otros guardabarros. Recuerda asegurarte de la posición de cada uno de ellos. En este caso son RR a la izquierda y RL a la derecha. Bien, pues toca unirlo todo con 12 tornillos de 6 milímetros. El bloque de los pilares pequeños va a la parte frontal y el de los pilares más altos en la parte posterior del coche. Ahora estas piezas que son para reforzar el chasis y que quede más rígido. Simplemente son 6 tuercas y 6 tornillos de 12 milímetros. Las tuercas van metidas en estos huecos para que luego no se vean. Vamos ahora a terminar el mecanismo con la ruleta central. Lo montamos así, con 2 tornillos de 12 milímetros, uno de 8 milímetros y otro rodamiento. Y para colocarlo en el coche, nos aseguramos primero de que los 4 ejes están colocados en la misma posición. Y metemos la ruleta en el hueco central, y por el otro lado ponemos el rodamiento y el tornillo que nos quedaba. Y por último, los imanes que sujetarán la carrocería. Lo he diseñado para poner 8 imanes, pero con 4 será suficiente. Ahora ya solo queda cambiar el chasis de nuestro DeLorean. Por un lado le ponemos las ruedas con 4 tornillos de 8 milímetros y luego la carrocería. Y ya lo tenemos, pero para terminar con todos los detalles hay que cambiarle la matrícula. En los archivos de la carrocería encontraréis varias diferentes, esta entre otras. Solo la he impreso simplemente haciendo un cambio de color. Ahora sí, ya está terminado. El mecanismo funciona perfecto, ya puede volar. Bueno, entre comillas. Aunque la verdad es que puesto así encima de la mesa como que no queda muy épico, ¿no crees? Vamos a hacer que vuele. Para ello he diseñado un soporte. Al final lo queremos para tener la estantería, ¿no? Además, con lo que mola la parte inferior del coche yo creo que debería verse más. Se monta muy fácil, sin tornillos. La base se une con estos clips y después se ponen los brazos que sujetarán el coche.
Estas piezas necesitan soporte a la hora de imprimir y también pegar estos cubitos de esta manera. Después colocamos todo en la base y lo tenemos. Solo faltaría colocar el coche, girar las ruedas para dejarlas en modo vuelo y ahora sí que sí tenemos nuestro DeLorean volando. De los brazos he diseñado dos versiones. La primera es esta, que mantiene al DeLorean en horizontal, que está bien, pero yo quiero una posición un poco más épica, que dejase ver mejor la parte inferior, que además le vamos a poner luces y va a estar muy guapa. Así que la segunda opción de brazos es esta. Se monta igual, solo hay que tener en cuenta que las piezas llevan un número para saber cuál va con cuál. Te debería quedar algo así. Esta configuración coloca al DeLorean en una posición un poco más dinámica. Personalmente me gusta mucho más. Tú puedes elegir la que más te guste o la que te quepa en tu estantería. Además se puede poner en los dos sentidos. Igual estás pensando que el coche pesa mucho para estos brazos, pero no te preocupes, está testeado. Aunque veas los brazos descentrados, eso es porque he buscado el punto de equilibrio del coche. Prácticamente se podrá sujetar de pie sin la base y el peso se transfiere longitudinalmente por los brazos. Lo tengo en el taller un par de meses y no se ha doblado, ni caído, ni nada. No sé qué te parece, pero yo estoy enamorado de este proyecto. Eso sí, creo que lo podemos mejorar todavía más con unos cuantos LEDs. He dudado bastante con cómo hacer la iluminación. Para ponerlo de decoración es una tontería usar estos kits radio control como usé en el otro chasis, pero tampoco existen kits ya hechos que se amoldan a lo que quiero. Así que finalmente he optado por hacerlo a medida con LEDs sueltos. La siguiente duda era el voltaje al que hacer el circuito. La idea es tenerlo con las luces encendidas a modo decoración, por lo que estará horas encendido. Lo primero que pensé es en usar pilas o baterías 18650, pero esto me iba a obligar a estar cambiándolas o cargándolas. Así que al final he optado por usar un cable USB. Así lo puedo conectar a un cargador de móvil o cualquier cosa con un USB, o incluso una power bank si necesito portabilidad para llevarlo a algún evento o lo que sea. Además, el cable de neón que le instalamos a la carrocería originalmente funcionaba con USB, es decir, a 5 voltios. Entonces ha sido otro motivo más para decantarme por esta opción. Bien, pues con la fuente de alimentación decidida llega el momento de diseñar el circuito. Para hacer pruebas me ha ayudado con esta placa de pruebas. Es muy útil, especialmente si como yo no tienes mucha idea de electricidad o quieres probar cosas antes de soldar todo. Como te decía, al ser USB tenemos 5 voltios para alimentar todo el circuito. ¿Cuál es el otro problema? Pues que cada color de LED funciona a un voltaje diferente. Los blancos funcionan a 3,4 voltios, los rojos a 1,8, los naranjas a 2,4... Entonces, una opción sería usar los blancos y tintar el color de la luz con las mismas piezas impresas. Pero las luces inferiores me gustaba que las piezas sean blancas y luego la luz sea de color. Entonces necesitaba mezclar diferentes LEDs en el mismo circuito. Empecemos por los blancos para las luces frontales. Si a un LED blanco que funciona a 3,4 le conectas una fuente de 5 voltios, va a funcionar, sí. De hecho, va a brillar más de lo normal. Pero eso sí, se va a calentar y es muy probable que con el tiempo se acabe fundiendo. Por el contrario, si le das menos potencia, brillará menos, pero alargará su vida útil. Los rojos, como funcionan a 1,8, si los conectamos a 5 voltios, se fundirán al momento. Podemos conectar dos en serie para que sumen su voltaje, de esta forma ya serían 3,6. Que igualmente nos faltaría hasta 5, por lo que brillan igualmente de más. Entonces, ¿qué he hecho para controlar estas cosas? Bien, pues lo que he hecho es usar resistencias. Por ejemplo, los blancos, como tienen 3,4 voltios, colocando dos en serie, necesitarían 6,8. Por lo tanto, metiéndoles 5 no se encienden. Entonces coloco uno solo, pero con una resistencia. ¿Y qué resistencia uso? Pues he usado esta web para calcularlo. Le das los datos y te dice qué resistencia debes usar. Aunque para serte sincero, yo compré un paquete con un montón diferentes y he ido probando la que me daba una intensidad de luz que me gustase. Como el coche va a estar de decoración, no quiero que ilumine mucho. Entonces le he puesto una resistencia de un valor un poco superior al que me aconseja la web y así queda una luz más tenue. Y luego entre sí los he unido en paralelo, es decir, uniendo polos negativos con negativos y positivos con positivos. Con los rojos igual, solo que tenemos dos LEDs en serie para cada faro. Es decir, unimos el negativo de uno con el positivo de otro y uso una resistencia para los dos. Y por último, con los naranjas y los verdes he hecho exactamente lo mismo.
También es importante acomodar los cables y fijarlos para que no se enreden con el mecanismo de las ruedas. De hecho, se me ha ocurrido una cosa para que no vaya un cable desde el chasis hasta la carrocería, y luego quede el cable colgando por el interior y se pueda enredar. He utilizado los propios imanes como conexiones. En un imán conecto el negativo y en el otro el positivo, así en cuanto coloquemos la carrocería en su sitio, pasa la corriente a través de los imanes. Y así ha quedado finalmente. Los blancos van independientes con su resistencia a cada uno de ellos y el resto en parejas conectados en serie sumando su voltaje. Y luego todo entre sí está conectado en paralelo para que no se divida el voltaje, incluido el cable de neón que va por la carrocería. Parece más complicado de lo que realmente es, pero intentaré hacer un esquema de conexiones para compartirlo con los diseños y que esté todo más claro para que puedas replicarlo. Y esto es todo, ya tenemos el DeLorean de la primera película y el de la segunda. Solo faltan las versiones de la tercera. ¿Cómo lo prefieres? ¿Versión del oeste con ruedas retro o la versión de ruedas para vía de tren? Te leo. Espero que os animéis a replicar este proyecto y que lo pongáis en un sitio especial en vuestra casa. Me encantaría verlo, la verdad. Yo te dejo más información y enlaces a los diseños, materiales y herramientas en la descripción del vídeo. Déjame un comentario con tu opinión sobre este pedazo de DeLorean, un like si te ha gustado, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el siguiente vídeo.